¿Qué tal, queridos amigos? Ahora nos sale el presidente de la República con que el destructor, el devastador de México es Carlos Salinas, como si alguien no lo supiera, y que debería ir a un juicio. Esto está bien. Lo que no se entiende es el cambio periódico de actitudes del presidente de la República. Primero dijo que iba a someter a consulta si se llevaba o no a proceso a los expresidentes, entre ellos Carlos Salinas, claro. Pero después dijo, y lo dijo muy claramente, que había que ver hacia adelante y que había que olvidarse de consignar a los expresidentes. Más tarde, unos días después, hace unos días, dijo que no había pruebas que implicaran a Peña Nieto en ningún acto ilícito y que por lo tanto no podía consignarse este personaje. Y ahora nos sale con que siempre sí. Primero, hay motivos para hablar de Peña Nieto porque está declarando el señor Emilio Lozoya Austin allá en España. Lo quieren traer rápido para tenerlo bajo control, pero en España está soltando poco a poco la sopa. Y nos sale también con el hecho de que el patriarca de todo mal en nuestro país ha sido el gnomo de Dublín, como le llamé yo, cuando vivía en Irlanda, que fue un tiempo largo, el señor Carlos Salinas. Por cierto que Carlos Salinas fue declarado ministerialmente, así se dice en términos jurídicos, en la Embajada de México en Irlanda, con motivo de las múltiples ramificaciones del crimen, tanto el de Colosio como el crimen también de quien fue su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu. En ambos casos se le tomó declaración que no ha sido pública, como tampoco fue pública la declaración ministerial que se le tomó a Ernesto Zedillo, aún en funciones de presidente de la República, sobre los mismos casos, porque resulta que en todo crimen, la primera pregunta que se hace y debe responder es quién fue el mayor beneficiario del mismo. Y no hay duda de que el mayor beneficiario del mismo, del crimen contra Colosio, había sido quien se quedó con la chamba, con la presidencia de la República, Ernesto Zedillo. Por cierto que en aquellos años la comisión de diputados que estaba encargada de conocer los crímenes de Colosio y Ruiz Massieu me citó para que yo diera mis razones acerca de los libros que había escrito al respecto. Me enfurecí, se lo digo francamente, cuando llegué a la comisión y solo había un diputado. Dije, ustedes no tienen ningún derecho a jugar con el tiempo de los demás. O vienen los diputados de la comisión o me voy de aquí. Y llegaron los diputados, finalmente. Y a los diputados les dije que mientras estuviera en el poder el mayor beneficiario del crimen, el señor Zedillo, en aquel entonces, no se iba a resolver el mismo. Pero después de Zedillo vino Fox, después vino Calderón, luego Peña Nieto recuperando el PRI, la presidencia, y ahora Andrés Manuel. Y yo no veo que tenga mayor interés en resolver los magnicidios referidos. Pero dice que Carlos Salinas merecería ir a juicio. ¿Cuándo le vamos a creer, presidente? ¿Cuando usted dice que hay que ver para adelante y olvidarnos del pasado? ¿Cuando usted dice que hay que procesar a Carlos Salinas? Seguramente tendrá ya, como se dice vulgarmente y siguiendo su idioma coloquial, los perros de la burra en la mano. Porque si no es así, entonces nos va a estar usted jugando el dedo en la boca. Estoy siguiendo el idioma tradicional en estos tiempos. La realidad es que nadie duda que Carlos Salinas entregó al país, que nadie duda que Carlos Salinas hizo millonarios a sus socios y cómplices, algunos de los cuales, curiosamente,
fueron señalados como parte de la mafia del poder y ahora integran el grupo de consejeros que encabeza Alfonso Romo Garza y en el que están, entre otros, Carlos Slim, Alberto Valleres, Germán Larrea, los Han, los Alemán, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, etcétera, etcétera. Los grandes sinvergüenzas, los grandes mafiosos están cerca del presidente López Obrador y quizá ya les pidió que hablaran sobre Salinas y por eso quiere llevar adelante la posibilidad de un proceso contra el expresidente. Yo aplaudiría de pie, sinceramente se los digo, aunque el método no fuera el más correcto, pero el daño que le hizo Salinas a este país parece irreversible. Nos dañó económica y social, política y moralmente. Fue una barbarie que comenzó con los magnicidios de 1993 y terminó con aquel error de diciembre asqueroso que nos puso a todos contra la pared con una crisis económica que consumimos apenas y que todavía, por desgracia, no termina. Es decir, dejó sin liquidez al país, a pesar de que había vendido casi todas las paraestatales, incluso las que eran productivas, como Telmex. Las vendió al mejor postor y a precio muy bajo. Con eso se levantó el cuello y dijo que había logrado lo que nadie, un superávit en la hacienda pública durante 2 años seguidos, durante su sexenio, pero dejó al país en bancarrota. Y nadie ha tomado en cuenta este hecho tan singular. Primero, el superávit producido por 2 causas. La venta de paraestatales, como ya dije, y sobre todo el alto precio del petróleo que en aquella época llegó a cotizarse a $200 por barril, una cifra que no se ha alcanzado nunca más. Y claro, con este dinero logró tener el superávit tan deseado durante 2 años. Y luego, cuando entregó el poder, lo entregó sin tener el gobierno mexicano la liquidez suficiente para afrontar sus compromisos. Esto fue lo que dijo Ernesto Zedillo, quien como respuesta mandó a la cárcel al hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari, y lo que siguió después fue la parodia de Salinas disfrazado de pobre con una chamarra que tenía de piel de carnero en un barrio de Monterrey, San Bernabé. Iba yo a hablar de Lomas Taurinas por asociación de ideas, pero no, en Lomas Taurinas también se cambió la escena del crimen por órdenes de Carlos Salinas. Hay mucho por qué perseguir a Carlos Salinas, mucho, pero no entiendo el por qué el vaivén en las declaraciones del presidente de la República. ¿Acaso alguien le jaló las orejas? ¿Acaso un poder superior lo maneja? ¿Acaso quiere enfrentar a la cabeza de ese poder superior para ocupar ese sitio? Las preguntas me vienen a la mente y se las hago de viva voz para que ustedes también conmigo reflexionen, porque no es natural que diga un día sí, otro día no, otro día vuelvo al sí, otro día vuelvo al no y finalmente sí. Algo está fallando, no sé si en la cabeza del primer mandatario o en la estructura verdadera del poder. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.